En Cuba yo crecí sin acceso al internet y sin mucha información más que la gente pasaba de boca en boca. Así que la imagen que yo tenía sobre México estaba casi que completamente hecha por las telenovelas y las canciones. ¿Qué hola mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Me presento por si no me conocen, mi nombre es Rachel, pero me dicen Rachu. Soy cubana y vivo en México hace aproximadamente 2 años y medio. Y el día de hoy quiero contarte algunas de las cosas tontas que yo pensaba sobre México por falta de información. Así que no se me vayan a ofender porque los conozco, no se me ofendan, porque las cosas que yo voy a decir son cosas que desde el desconocimiento, la falta de información y de internet sobre todo, cuando yo vivía en Cuba, yo pensaba, creía y pues estaba casi segura de que eran verdad sobre México, pero no lo eran. Así que quédate hasta el final de este video para que sepas cuáles son las cosas que yo tenía como estereotipos sobre México. Hace aproximadamente 2 años yo les hice un video contándoles las cosas que para mí eran cosas raras en México y luego les hice una segunda parte porque eran cosas que me sorprendían, cosas que realmente yo no sabía que iba a encontrar. Y pues yo sé que la manera de decirles rara puede sonar extraño aquí, pero para mí es como algo que pues diferente. No es algo malo, no se me vayan a alterar. Pues vamos a empezar con el video sin más dilatación del asunto, porque algunas de estas cosas seguramente pues ya están cansados de escucharla, pero algunas a lo mejor son nuevas, porque así mismo como a mí me dicen que, ay, Acere, Acere, ¿cómo estás? Porque todo el mundo piensa que los cubanos hablan así, pero es como mismo pasa aquí en México y no les voy a seguir dando pistas porque si no les voy a adelantar contenido del video, porque ese es uno de los puntos de hecho. Por aquí yo tengo mi agendita la chismosa, que es donde yo anoto las cosas y pues aquí tengo los puntos anotados para que no se me olviden, porque yo tengo mente de pollito, memoria de pollito. Es como yo siempre digo, luego se me olvidan las cosas. Escuchen esto, porque yo ahora me pongo a reflexionar y hasta yo misma digo, ay Rachel, te pasaste. Esperé mucho tiempo para hablar de esto porque a veces a mí me da vergüenza, o sea, me da pena admitir que yo creía estas cosas. Pero bueno, también la falta de información no me ayudaba, Yo pensaba que en México el único género musical que se escuchaba y que se producía era, pues, no sé si es un género musical como tal, pero bueno, la música que todos conocemos como de México, los mariachis, yo creía que eso era lo único que se hacía en México. Imagínense el choque cultural que yo tuve cuando llegué y empecé a escuchar otras músicas que se hacen aquí y escuché por primera vez el que hacía martillazo en el cuscus. Pues yo quedé impactada, obviamente. Yo no esperaba que ese tipo de canciones pues se hicieran aquí en México. Yo pensaba que todo era muy romántico, como las telenovelas. Yo me sabía alguna que otra canción, pero ahora mismo no me acuerdo. Ya saben que tengo memoria de pollito. A mí se me olvidan las cosas. Tendría que haberlo anotado para acordarme. Pero bueno, la del rey, esa se la sabe todo el mundo, pero había otra que yo me sabía de una telenovela, que el galán llegaba así vestido de mariachi a conquistar a la mujer en el último momento posible, donde ya se iba a casar, y ahí le cantaba. Y yo decía, ¿no pudiste esperar un poquitico más mi vida? Pero bueno, yo pensaba que esas eran las canciones que se escuchaban aquí y que todo el mundo escuchaba ese tipo de canciones. Así como mismo creí que pues tener traje de mariachi era normal, porque como en la novela uno lo veía así como que todo el mundo casi que tenía. Pero eso es culpa de las novelas, eso no es culpa mía que haya creído eso, Vamos a dejar eso claro por ahí. Y yo, pues tan ingenua, creí que era así. Por esa misma razón y motivo, yo creía, por las novelas, que todo el mundo, pues, tenía un rancho. Ese es un pensamiento muy común. La gente cree que tienen todos un rancho por las novelas, porque en la novela te lo hacen creer que eso es como lo normal y no que todo el mundo fuera millonario, sino que simplemente pues todo el mundo tenía un rancho. O sea, en mi mente, la Ciudad de México no era una posibilidad. En mi mente la Ciudad de México no existía porque yo jamás y nunca había visto una foto de la Ciudad de México ni de nada de eso. Bueno, con decirles que yo creía que Monterrey y Guadalajara eran estados. Ahí ya no. Hasta el sol de hoy todavía yo lo confundo, porque yo me di cuenta un día que fui al Monumento de la Revolución y vi todos los estados saben que hay un monumento para cada estado y dice el nombre, y cuando yo no vi a Monterrey, yo dije, bueno, ¿y dónde está Monterrey? Y ahí fue que caí en la realidad de que pues no era un estado, que era Nuevo León. Pero me costó entenderlo porque para mí era un estado. Y es que ahí uno va popularizando las cosas y uno se las empieza a creer, de tanto pensar en eso, uno ya se las empieza a creer. La ingenuidad. Yo pensaba que el mayor estatus social aquí en México eran las personas que tenían un rancho. Eso porque en la novela siempre decían, ay,
esa vino de la ciudad y la hacían menos y qué sé yo. Y pues yo empecé a creer que los millonarios tenían rancho, claro, esa gente son los que tienen vacas, caballos y todo eso. Esos son los millonarios, porque para mí, de hecho, tener un rancho es un símbolo de dinero, porque no cualquiera puede mantener un rancho, ¿eh? Pero bueno, ya me di cuenta al llegar aquí que pues también hay millonarios en Santa Fe, en Monterrey, en San Pedro Garza García, que los millonarios están en muchos lugares y que no solamente tienen que tener un rancho. ¿Cabe la posibilidad de que tengan un rancho? Sí, sí cabe, pero también puede ser que tengan una mansión así grandísima y obviamente la mayoría pues siempre va a priorizar la ciudad porque la ciudad es donde confluyen todas las actividades, está casi todo, entonces pues la ciudad es ahí donde están la mayor parte de los millonarios, según yo. Que por ahí está Mazarik, que es una calle bien cara, y entonces pues por ahí está la cosa. Uno como pobre consciente no tiene conocimiento de tanto en ese tema, pero bueno, ya sé que no todos viven en un rancho y que tienen una tradición familiar de que se tienen que casar con el primo de la otra ranchería para unir las familias y todo eso. Eso es culpa de las novelas, ¿eh? Ya me di cuenta que las novelas eran un poco exageradas, que era una historia, qué sé yo, pero es que yo no creía que fuera exagerado porque las novelas, las pocas novelas cubanas que yo vi, sí eran muy apegadas a la realidad. Entonces yo me imaginaba que las novelas mexicanas también. Ya luego pues conocí las novelas coreanas y todo eso y me di cuenta que pues las novelas viven en un mundo de fantasía y que la realidad es muy diferente. No, pero espérense, porque yo pensaba que todo el mundo hablaba igual. O sea, yo pensaba que hablaban como en las novelas, ¿no? Así y ya. No me imaginaba que hubieran tantos acentos hasta que llegué aquí, que hablé con personas de Veracruz, con chilangos, que cuando fui a Monterrey también conocí el acento regio. Entonces, pues ya tengo una referencia mucho más amplia sobre los diferentes acentos. Ah, en los yucatecos también que hablan muy diferentes. En fin, yo pensaba que todo el mundo hablaba igual, pero no. Y cada estado pues tiene sus modismos y sus maneras de decir las cosas distintas. Yo jamás y nunca me hubiera imaginado que para decir sí en México habían más de 100 maneras. Sí, Simón, Yesenia. Bueno, en fin, son tantas que obviamente yo no me las sé todas, pero sí las entiendo. O sea, aunque yo no me las sepa, si ya me las dicen, sí las entiendo. Como que he desarrollado eso de entender pues el algor mexicano. No sé si será porque yo me relaciono mucho con mexicanos todo el tiempo. Pues yo trabajo con mexicanos, hablo con mexicanos. Yo no vivo con cubanos ni tengo cubanos cerca, entonces para mí lo más normal es escuchar las frases y palabras mexicanas. Y me he adaptado tanto que a mí a veces se me olvida cómo se dicen, como yo las decía antes. Por ejemplo, la java, ya yo le digo bolsa automáticamente, ya yo sé que le tengo que decir bolsa porque no le voy a decir java para confundir a la gente, porque como son mexicanos no me van a entender. Tal vez aquí si lo digo en YouTube, ustedes sí me entienden, porque ustedes saben que una java es una bolsa, pero la mayoría de las personas con las que yo trato al día a día, pues no saben lo que es, entonces pues sí tengo que decirle bolsa, y así miles de cosas que ya mi mente ha hecho el switch tan rápido que ya pues yo ni me acuerdo cómo se decían. O sea, ya yo me adapté a decirlas como se dicen aquí para que la mayoría de las personas me entiendan, porque ya de por sí, cuando yo hablo, la gente entiende que no soy de aquí. Sí, mi acento lo notan al momento, es inmediato. Entonces, pues, a mí me encantaría pasar desapercibida, pero el acento como que ese no se me pega. Yo te puedo decir palabras mexicanas ligadas con cubana porque sí lo hago. Digo, no, tremendo. Ay, ¿cuál fue la que dije el otro día? Ahora no me acuerdo. No, aquí me voy a pasar media hora yo. Bueno, yo ligo las frases cubanas con mexicanas sin darme cuenta, pero pues sí, trato de aumentar la mayoría de las palabras que uso, que sean como se dicen aquí, porque al fin y al cabo, pues aquí yo vivo, entonces yo necesito que me entiendan, ¿entienden? No me vayan a juzgar por esto que yo voy a decir ahora, porque yo sé que va a sonar raro y ofensivo, pero no es con la intención de ofender, porque cuando yo vivía en Cuba, que yo estaba en la universidad, yo tenía una amiga que ya vivía, que ya había viajado a México, ella ya conocía México, pero en ese momento por mi mente jamás pasó que yo fuera a vivir en México algún día. Simplemente pues ella me contaba algunas cositas, literalmente casi nada, ¿no? Ni se vayan a creer. Pero sí me dijo un día de ir a comer tacos, porque ella ya los conocía. Y como ella conocía los tacos, sabía dónde vendían y me llevó a un lugar allá en Cuba que vendían tacos.
Yo me llevé tan mala impresión ese día que yo pensaba que los tacos no sabían bien. Bueno, yo cuando llegué a México me pasé 3 meses antes de probar los tacos porque yo ese día en Cuba me llevé tan mala impresión que yo decía, no, si esto es eso, yo no puedo creer, o sea, si eso es eso, eso a mí no me gusta. Y fue la idea que yo me llevé. Obviamente, ahora analizándolo digo, ay Rachel, tú también. En Cuba, ¿cómo van a tener las cosas pues frescas o los ingredientes necesarios para hacer un buen taco? Que todos sabemos que un buen taco se hace al momento. No es ahí una cosa, bueno, el taco que me vendieron en Cuba, realmente yo no lo probé, no se vayan a creer que yo me lo comí. Yo simplemente lo vi y dije, no creo, no lo voy a probar y mi amiga no me va a dejar mentir porque yo lo vi tan raro. Pues, o sea, para empezar la tortilla estaba blanca. Era tortilla, bueno, era una tortilla pero blanca y estaba dura. O sea, que estaba tiesa. Y le habían puesto frijoles, pero los frijoles no los habían hecho como los hacen aquí. Los habían, era como, como el estilo de allá. Y se me hizo tan raro ver los frijoles ahí adentro, porque para mí, pues, no sé, yo no sé qué yo pensé en ese momento que yo le dije, no, yo no lo voy a probar. Y, por supuesto, cuando llegué a México, que abrí mi mente y pues probé las cosas, no, ahora a mí, ¿quién me dice que no? ¿Quién me dice a mí que yo no me voy a comer un taco si yo mato por un taco? Bueno, no mato, pero ustedes me entienden. Ahora mismo yo, pues, uno de mis tacos favoritos son los campechanos, que siempre lo digo, me encanta. Chorizo con bistec o chorizo con arrachera, que sabe muchísimo mejor. Los de tripa también, riquísimos, sobre todo en el lugar que yo los probé por primera vez. En ese lugar los hacen muy bien porque los hacen doraditos. Ay, me encantan. Me falta probar los de ojo, pero los de lengua ya los probé. Los de lengua como que sí me asustó un poco porque vi la lengua, no esperaba que me dieran la lengua ahí, pero igual estaba bueno. Ahora, los que yo probé en Cuba, yo no sé qué era eso. O sea, que los que vi, porque ni siquiera los probé. Yo no sé, realmente no sé, fue un intento que hicieron. Obviamente, todos tenemos claro que ir a probar tacos fuera de México es un error garrafal. A menos que sea un mexicano que lo esté haciendo, pues eso no, no va a quedar. Porque eso es como decirle a un chino que te haga algo de aquí. No sé. Que no le va a quedar mejor a nadie que no sea pues del lugar donde se hacen, obviamente. Entonces, pues, no cometan el error que yo cometí de ir a probar comida de un país a otro país. Siempre sale mal. Bueno, cuando yo llegué a México, yo pensaba que aquí todo era una sola estación. O sea, yo ni siquiera me imaginaba lo grande que era México. Y por supuesto, jamás y nunca pensé que aquí pudieras encontrar lo mismo nieve, que calor intenso, que pues tantas estaciones en el año. O sea, la primavera, yo nunca había visto la primavera. Eso, o sea, para mí yo siempre había vivido en verano y llegar aquí y ver todas las estaciones, señores, eso fue un golpe muy grande. Así de que, ¡qué bonito! Conocer, pues, poder conocer el verano, al mismo tiempo poder conocer el invierno. Yo tampoco me esperaba que hiciera tanto frío, ¿eh? Yo jamás me esperé que hiciera tanto frío. La primera vez que yo llegué a la Ciudad de México, pues yo no tenía ni abrigos, imagínense. Yo pasé un frío todo ese tiempo que, ay, yo no me quiero ni acordar. No. La verdad sí me traumó un poco el frío porque yo nunca había pasado tanto frío y era una cosa, no. Pero bueno, el granizo también fue una cosa que me sorprendió mucho. Cuando lo vi la primera vez, dije, Dios mío, se está acabando el mundo, ¿qué está cayendo? Pero sí, son muchas cosas que yo no me esperaba porque claramente yo no sabía ni había investigado nada. Yo estaba ajena a todo. Para mí México era un país, pero no me imaginé que cada estado fuera una cosa diferente. Y es que cada estado de México tiene su propia gastronomía, cultura, tradiciones, historia, y todo es muy guau para mí. O sea, yo he conocido varios, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer varios estados y cada uno de ellos me ha marcado porque cada uno de ellos es completamente distinto al anterior. La verdad vale muchísimo la pena conocer todo México si se pudiera. Yo espero algún día poder conocer todo México. Deseenme mucha salud y mucha suerte, porque la voy a necesitar. Bueno, cuando yo llegué a México ya yo había visto la película de Coco una vez y la de Coco no, creo que fue, sí era la de Coco. La niña con las flores, el cempasúchil y que tenía superpoderes y todo, pero jamás y nunca yo me pensé que la tradición del Día de Muertos fuera una tradición nacional. O sea, yo pensaba que era una tradición, pero solamente de algunos grupos pequeños. No me imaginé que fuera una tradición nacional, porque a veces cuando la gente
pues habla de Cuba, habla de la tradición yoruba y piensa que todo el mundo allá tiene esa tradición, y no, en Cuba hay muchísimas tradiciones, o sea, religiones. Hay religiones cristianas, católicas, también está la yoruba obviamente, pero no todo el mundo en Cuba tiene esa religión. Entonces, pues no es algo general. Y no es lo mismo porque es religión contra tradición, pero bueno, yo pensaba que esa tradición era de algunos grupos pequeños, no pensé que fuera, y pensaba que era parte de una religión, y que obviamente la religión no la lleva todo el mundo por igual. Y cuando llegué a México y vi la primera vez el Día de Muertos, la verdad sí me impresionó que todo el mundo pues estuviera de acuerdo en llevar esa tradición, porque es muy impactante ver a todo un país. Obviamente en cada lugar se celebra de alguna manera distinta, cada cual tiene sus especificidades, pero eh, el conjunto completo de la tradición es bastante general en todo el país. Por alguna extraña razón yo creía que todas las casas en México eran coloridas. No sé qué película mexicana yo vi, que a lo mejor la grabaron en algún lugar que todas las casas eran coloridas, y yo me hice esa idea, como, no sé, pensaba yo que era Brasil, pero luego, pues obviamente, ¿no? Cuando conocí la Ciudad de México me di cuenta de que aquí había muchísimo más desarrollo del que yo me podía imaginar, porque yo primeramente solo vi pues el centro histórico, y ya luego conocí Polanco, la Roma, y vi otras cosas, vi Santa Fe, y me di cuenta de que pues obviamente todo no es como yo pensaba. De hecho, casi nada era como yo pensaba. Yo estaba idísima. Y dejé esto para el final porque es lo más fuerte, y es realmente lo que te hacen pensar en un país como Cuba. Cuando vives allá, te tienen pues en una burbuja de información, y pues tú crees cualquier cosa que te digan en la televisión, porque obviamente no tienes de dónde más sacar información, hasta que pues llegó el internet a Cuba y más o menos uno empezó a ver otras cosas. Pero yo llegué a pensar que en México no había médicos, que en esos países en África, como Cuba, enviaba médicos a África, Venezuela y México. Yo llegué a pensar que no había médicos. Ay, está pasando el de los tamales. Yo tampoco me imaginé que hubieran tantos vendedores ambulantes de tamales. No, y más eso, escuchar que todos llevan su bocina con el cántico o el pregón en alto, así ellos no tienen que hablar. Pausa ahí, seguimos con el tema. Pues sí, yo no me imaginé que aquí se hubieran médicos, ¿eh? Y que además es súper bien pagado ser médico, porque hay médicos privados, también hay médicos de gobierno, pero que es una carrera además carísima de pagar, pero que sí hay. Imagínense ustedes los que nos hacían creer a nosotros, pobrecitos los demás países que no tienen medicina, salud gratuita como Cuba. Nosotros estamos en otro nivel porque somos afortunados porque tenemos medicina gratuita, y ellos están pasando muchísimo trabajo, y nosotros tenemos que enviarle médicos para que puedan subsistir y ayudar a la gente de allá. Pues eso era lo que nosotros creíamos, ¿no? Evidentemente no es tan así. Y todos sabemos hoy en día que la medicina gratuita en Cuba no es tan gratuita. Obviamente, si tú estás muy enfermo y no pagas y no llevas tus cosas, no vas a sobrevivir. O no tienes un amigo, alguien que te ayude, porque la situación en Cuba cada día está peor. Con los apagones, que ya casi nunca hay electricidad, la comida escasea porque se echa a perder al tiempo de que no hay electricidad, imagínense. Todo el tiempo la comida se está echando a perder. Y, por supuesto, esto afecta también al sector salud, porque no hay insumos médicos, no hay nada. Entonces sí, gratuita, pero ¿a qué costo? Si te enfermas, tienes que llevar tus propias jeringuillas, todos los insumos que te puedas imaginar, y en Cuba no hay sector privado. Entonces, si te enfermas, la única posibilidad que tienes es de tú buscar las cosas y luego ir allí y ver cuánto te van a cobrar, porque obviamente tienes que pagar, aunque no esté escrito, porque no debería de cobrarse. Todo lo que pasa en Cuba ya hay que pagarlo. Y esto ha pasado mucho porque al haber tantas familias en el exterior, pues gracias a eso han subsistido los demás, que envían cosas, los que tienen negocios y así, pueden venderles a estas personas que obviamente tienen que tener remesas del exterior, porque es imposible con un salario en Cuba vivir. Y pues así nosotros de inocentes creímos que en todos los países estaban peor que nosotros, porque nosotros sí teníamos salud gratuita. En aquel tiempo todavía no estaba tan mala la situación, pero ahora, hoy en día, pues ya nadie se cree ese cuento. Muy poquitas personas siguen apoyando a la dictadura en Cuba, y la verdad algunos lo hacen por miedo, más que nada. Y un pensamiento muy recurrente de las personas que
piensan sobre México y nunca han venido, es que México es una cuestión de que tú sales a la calle y ya, muy peligroso. O sea, la gente piensa que es muy extremadamente peligroso, y yo no niego que haya peligros como en todas partes. Obviamente aquí hay peligros como en todas partes, y puede ser que incluso un poquito más, pero tampoco es como la gente piensa, que es súper exagerado, como si uno viviera en la jungla. Así que vas a salir, un tigre va a venir y te va a llevar. No, tampoco así, ¿eh? Porque aquí vive muchísima gente que todos los días trabaja, mucha gente honesta, muchísima gente buena. Hay gente mala como en todas partes. ¿Por qué? Porque en todas partes prolifera la maldad, siempre la maldad prolifera. Eso es inevitable. En mi país, por ejemplo, ahora mismo están pasando muchísimas cosas que antes no pasaban. Antes pasaban cosas pero muy puntuales, y ahora mismo pues la delincuencia es algo que está en cada calle, en cada momento. No te lo puedes esperar, no te lo esperas. Puede ser a ti, al del lado, por cualquier bobería, una cadenita de oro, un teléfono, lo que menos te puedas imaginar, te lo pueden querer arrebatar, robar, porque la situación está crítica, y pues eso es culpa de la situación que se está viviendo en el país. Evidentemente no lo justifica, pero va a venir yo sé que van a venir en los comentarios a decir, ay, sí, porque México esto, México otro, y muchísimas cosas más. Y obviamente yo sé que sí hay cosas malas, y no puedo decirte, ay, no, aquí es súper seguro, porque eso no pasa en ninguna parte del mundo. No sé si en Portugal, que creo que habían dicho que era uno de los países más seguros, tal vez podría ser. Pero la gente mala está en todas partes, eso es algo inevitable. Uno simplemente tiene que cuidarse y no estar en el lugar equivocado, ni con la gente equivocada, en el momento equivocado. Básicamente, vivir tu vida, pero sin meterte en problemas ni en cosas que no deberías meterte, porque si tú buscas los problemas, claramente los problemas van a venir hacia ti más rápidamente. Y pues evitar problemas, porque uno va a estar buscando el problema, no, hay que evitar. Y bueno, estos son algunos de los estereotipos que yo pensaba tontamente que eran verdad, pero que no, evidentemente no. Ustedes me han dicho algunos sobre Cuba, me han dejado en los comentarios muchas veces, sobre todo al principio cuando estaba recién llegada, creían que todos los cubanos eran negros, y en Cuba hay una mezcla africana, española y aborigen también, entonces la mezcla pues está fuerte. En Cuba hay de todo, obviamente no, miren, yo ahora mismo puedo tener un color de piel bastante claro, que no soy blanca, yo me digo que yo soy amarilla, pero miren, yo siento que mi nariz no es de una persona de color blanco. Yo tengo nariz yo tengo el negro detrás de la oreja, como decimos en Cuba, porque yo tenía un abuelo que era negro. Entonces nosotros en Cuba no tenemos miedo de decir negro, porque ya lo digo a veces con miedo, porque aquí se ofenden mucho cuando tú dices la palabra negro. Eso yo nunca me lo esperé, pero nosotros en Cuba no tenemos ese tipo de asociación con la palabra. De hecho, el otro día puse un comentario en TikTok y puse, me encantó el mole negro, y me lo eliminó TikTok. TikTok se ofendió porque el mole era negro. Entonces tenemos que revisarnos ahí un poco y no ser tan sensibles, tener un poco la mente un poco más abierta. Y pues si tú eres negro y te dicen negro, es porque eres negro. Si yo soy flaca, me voy a ofender porque me dicen flaca, y yo quiero engordar, pero soy flaca. ¿Qué voy a esperar, que me digan gorda? No soy gorda, imagínense ustedes. Y obviamente blanca no me van a decir porque soy amarilla, pero sí me dicen güera en el mercado, porque en el mercado todo el mundo es güera. Y la que se fuerte. Y hasta aquí llega el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like, un comentario ahí abajito. Nos vemos en la próxima aventura. Quédense pendientes porque se vienen videitos interesantes. He estado muy perdida de las redes últimamente, pero ya estoy trabajando en eso. Y señores, tengo unas muy buenas noticias que quiero compartir pronto. Algunas todavía no tienen respuesta, pero en cuanto sepa, les voy a compartir por aquí, porque ustedes saben que a mí me gusta compartir mi vida con ustedes. Así que quédense pendientes. Recuerden que nos vemos los martes y los viernes a las 6 de la tarde. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima aventura. Es a las 6:30. Ya ni yo misma me sé mi horario. Hace más de un mes que yo no grabo un video. Perdónenme, pero ya regresé. Mira, tiene el pelo colorado, yo no sé cómo lo teñiste, te echaste un producto sabroso, que tú saliste aquí, saliste en la revista.